una realidad que la mayoría de nosotros no nos gusta orar. También la Biblia muestra, aparte de que no nos gusta orar, somos débiles para orar. Si hay algo que estamos escaseando en estos últimos tiempos, es acerca de la oración. Hay poca relación entre Dios y el hombre. Amén. El ser humano ha perdido la relación con Dios y por esta causa, amén, viene la depresión, viene la ansiedad, viene la tristeza, viene tantas cosas, amén, en la cual muchas veces perdemos la paz, porque en la Biblia, cuando analizamos todos los hombres de Dios que perdían esa relación con Dios o esa vida de oración, amén, las cosas dejaban de funcionar. Eso lo podemos ver en los tiempos del profeta Samuel. En 1 Samuel capítulo 3 la Biblia dice que, amén, que en los tiempos de Elí la palabra de Jehová escaseaba, no había visión con frecuencia, amén, porque cuando nosotros descuidamos esa relación con Dios, la voz de Dios escasea. Dios deja de manifestarse en la tierra cuando el hombre deja de buscarlo, porque Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice: llamarle entre tanto que está cercano. Dios quiere que nosotros le busquemos, Dios quiere que nosotros lo llamemos, porque una de las cosas que yo he entendido, que Dios solamente se manifiesta donde lo buscan. Donde no se busca a Dios, Dios no se puede manifestar. Y quiero hablar sobre la oración. Uno de los temas más importantes en toda la Escritura, entre muchos, que a mí más me ha impactado y le he dado importancia, es sobre la oración. Porque cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, todos los grandes hombres de Dios en la Biblia, que tuvieron grandes victorias, que miraron el poder de Dios en acción, eran hombres de oración. Cuando tú miras la vida de Daniel, Daniel era un joven que estaba en Babilonia. En el libro de Daniel capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia que Daniel era un joven que oraba 3 veces al día. Y amén. Y Dios lo engrandeció, Dios le daba visiones, Dios le daba sabiduría, le dio ciencia, le dio interpretación de sueños. Amén. Cuando tú analizas la vida del salmista David, en el Salmo 55, 16 y 17, David también nos muestra que él era un hombre que buscaba a Dios de tarde, amén, de mañana y al mediodía. Aún el propio Cristo, cuando vino a la tierra, nos dejó un vivo ejemplo. En Marcos 1:35 la palabra de Dios dice que cuando era muy oscuro, muy temprano, Jesucristo se encontraba en los lugares desiertos orando. Cristo mismo nos dio ejemplo, la vida espiritual que nosotros deberíamos de vivir. Y una de las áreas, amén, uno de los principios que se ha perdido hoy dentro del pueblo cristiano es la oración. Para mí el área más débil de la iglesia en este último tiempo es en su poca relación que tiene con Dios. Si hay algo que la iglesia ha perdido, es la comunión con Dios. Hay poca vida de oración. Muy pocas personas estamos teniendo una relación con Dios. Pocas personas estamos manteniendo una vida íntima con Dios. Y debemos de darle prioridad a la oración. Porque yo estoy convencido, amén, en el poco tiempo que llevo de ser cristiano, en estos 8 años, yo estoy convencido que si no hay oración, amén, Dios no va a hacer nada en nuestra vida espiritual. Dios no va a hacer nada en lo que se refiere en la oración, en nuestra vida espiritual, si nosotros no oramos. Por eso debemos de darle prioridad a la oración. Uno de los temas que a mí siempre me ha impactado y me llama mucho la atención de vivirlo y de hablarlo es sobre la oración. Para mí, la oración es uno de los temas que cada día más, cuando yo analizo la Escritura, porque todo lo que Dios hizo, el 99% o el 90% de lo que Dios ha hecho en la tierra, siempre fue en respuesta del clamor de alguien en la tierra. La mayoría de las cosas que Dios va a hacer en tu vida siempre será en respuesta de la oración. Por eso cuando tú dejas de orar, Dios deja de responder. Ese es un principio clave y muy básico que lo podemos ver en la Biblia. En Jeremías 33:3 Dios dice: clama a mí y yo te responderé. En otras palabras, no hay respuesta de Dios si tú no clamas. En Mateo capítulo 7, Cristo nos enseña los principios básicos. Es un principio muy importante que Dios dejó establecido en la palabra, que si nosotros no oramos, no vamos a poder ver la respuesta de Dios en nuestra vida. La oración es la clave para que tú desarrolles una relación con Dios constantemente. Uno de los principios que se ha perdido hoy dentro del pueblo cristiano es la oración. Si hay algo que muchos estamos flaqueando, es en nuestra vida de oración. Muchos de nosotros, amén, tenemos tiempo para todo,
pero menos para orar. Si tú analizas que la guerra más fuerte, siempre en el principio espiritual de un cristiano, te darás cuenta que es en la oración. Bueno, tú puedes darte cuenta por experiencia personal, y yo también, que cada vez que nosotros queremos orar, hay una batalla, hay una guerra, tu carne se revela, te pega sueño, te pega cansancio, te sientes desesperado, apenas te tiras de rodillas y muchas veces ya queremos levantarnos. O sea, hay una guerra para orar. Mira, mucha gente ignora la guerra que se vive para orar. Hay mucha gente que pasa por alto. Hay mucha gente que piensa que es normal no sentir deseo de orar, no sentir deseo de leer la palabra. Hay mucha gente que piensa que como cristiano es normal no sentir pasión por orar. Es normal sentir sueño cuando oro. Es normal sentir una guerra cuando oro. Eso no es normal. Hay una guerra. La pregunta es, ¿por qué hay tanta guerra para orar? Porque el diablo mismo reconoce que el arma más poderosa que Dios nos dio a nosotros como hijos de Dios es la oración. Satanás mismo conoce la Biblia. Satanás conoce la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 4, Jesucristo, amén, el diablo mismo le mentó la Biblia a Cristo. Escucha bien, Satanás conoce la Biblia y Satanás conoce que Dios dejó principios establecidos, amén, en la palabra. Que si nosotros no vamos a través de esos principios, Dios no va a hacer nada a nuestro favor. Por ejemplo, uno de los principios que Dios dejó es en Mateo capítulo 7, cuando dice, porque todo aquel que pide, recibe. Es un principio que Dios solamente recibe el que pide. Porque todo aquel, el que busca, halla, y al que toca se le abre. Amén. Son principios que debemos de entender. Satanás mismo conoce los principios que Dios dejó establecido en la palabra de Dios. Marcos 11:24 es un texto clave que nos hace ver claro que Dios solamente responde a la oración. Que todo lo que Dios va a hacer en nuestra vida espiritual o en nuestra familia será en respuesta de una vida de oración. Marcos 11:24 es un texto que me ha impactado mucho. Cuando yo analizo me pone a pensar. Porque la Biblia hay que leerla, hay que meditarla. Cómo Dios dejó establecido estos principios cuando le dijo a sus discípulos en Marcos 11:24, y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Cuando tú analizas este versículo, Cristo enfatizó la oración. Cristo nos muestra en este versículo de Marcos 11:24 que tú y yo solo vamos a recibir aquello que estamos orando y aquello que estamos creyendo. Nadie podrá recibir nada que no está orando y que no está creyendo. El día que tú y yo dejamos de orar, vamos a dejar de recibir de parte de Dios. Porque Dios solamente le recibe, Dios solamente le da a aquel que pide. Solamente va a recibir el que pide. Este es un principio muy poderoso. Cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, que Dios dejó establecido este principio, que debemos de orar. ¿Por qué nosotros debemos de orar? Porque mira lo que Cristo dijo. Cuando tú lees Marcos 11:24, a mí este versículo, amén, este versículo de la palabra me ha puesto a pensar, porque Cristo dijo, y todo lo que pidieres, orando. Cristo nos enseña que todo tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. En otras palabras, no podemos recibir lo que no estamos orando y lo que no estamos creyendo. Ahí me doy cuenta la importancia de la oración. Porque si tú y yo solo recibimos lo que oramos y lo que creemos, en otras palabras, nunca vamos a recibir nada que no estamos orando y que no estamos creyendo. Por mucho anhelo, por mucho deseo que tengamos, escucha bien, de recibir algo de parte de Dios, pero la realidad es que si no estamos orando y si no estamos creyendo, no podremos recibir nada. Es un principio básico que debemos de entender, la importancia de la oración. El propio Cristo cuando vino a la tierra, gloria sea al Señor, el propio Cristo cuando vino a la tierra, amén, Él vivió una vida de oración. La Biblia dice, escucha bien, en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 15 y versículo 16. Estos pocos versículos se los quiero compartir para que usted y yo le demos importancia a la oración. Cuando usted lee Lucas 5, versículo 15 y versículo 16.
Dice la Biblia que la fama de Cristo se extendía más y más por toda la tierra, y muchos venían para escucharle, para que los sanara de sus enfermedades. Pero el versículo 16 me pone a pensar. Dice la Biblia, mas él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Cristo mismo le dio tanta importancia a la oración que aunque tenía fama, él no cambió su vida de oración por la fama. Tenía gente que quería escucharlo, mas sin embargo él no cambió, no negoció su vida de oración, su tiempo de oración, que por la necesidad de las personas. No era que Cristo no quería predicarles, no era que Cristo, amén, no quería sanarlos, claro que sí, pero Cristo entendía que era más importante estar con el Padre que estar con la gente sin antes estar con Dios. Es un principio muy básico, porque cuando nosotros estamos con Dios, somos transformados por Dios. No podemos ver un cambio en alguien más si no hemos sido cambiados por Dios primero. Por eso Cristo mismo nunca negoció su vida de oración con nadie. Cristo no cambió su vida de oración ni por la fama, ni por la multitud de las personas que querían escucharlo, ni por la necesidad de la gente. Así de serio, Cristo le dio prioridad a la oración. Y la oración es clave en la vida de un cristiano. La oración es clave. Cristo mismo, como nuestro ejemplo, nos dio la vida que nosotros deberíamos de vivir. Una vida de oración. Imagínate mirar multitudes, como 20,000, 30,000 personas, con ganas de escuchar un mensaje de Cristo. Mas sin embargo Cristo, Él se va a orar con el Padre en vez de predicarles. No era que Cristo no quería predicarles. No era que Cristo, amén, no quería sanarlos. Lo que pasa es que Cristo sabía cuándo era el tiempo de estar con la gente y cuándo era el tiempo de estar con Dios. Jesucristo nunca fue movido, escucha bien, nunca fue movido a negociar su vida de oración ni por la fama, ni por la necesidad de la gente, ni por las multitudes, ni por gente que quería escucharlo. Jesucristo le dio tanta importancia a la oración. Y cuando nosotros, amados hermanos, analizamos estos versículos de la palabra, nos podemos dar cuenta la importancia que Cristo le dio a la oración. Y si hay algo que en este tiempo hemos perdido, es el principio de tener pasión por la oración. Y como cristianos debemos de seguir el ejemplo que Cristo mismo nos dio, tener una vida de oración. Cristo mismo en Marcos 1:35 dice la Biblia que cuando era muy oscuro, muy de mañana, se encontraba en los lugares desiertos orando. Por eso es muy importante que nosotros nos levantemos a clamar, porque la oración tiene el poder de destruir y de derribar cualquier obra del diablo. A través de la oración, muchos planes de las tinieblas fueron destruidos, muchas obras del diablo fueron derribadas, fueron deshechas por el poder de la oración. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 31, dice la Biblia que Satanás iba a zarandear a Pedro. Y Jesucristo le dijo a su discípulo llamado Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Jesús le dijo una respuesta muy poderosa y le da una palabra clave a Pedro. Le dice: pero yo he rogado por ti a Dios en oración para que tu fe no falte. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo: Satanás te va a zarandear, pero la oración que yo hice por ti te va a sostener. La oración produce que tu fe no falte. ¿Por qué hoy en este tiempo no le creemos a Dios? ¿Por qué en este tiempo vivimos rodeados de miedo, rodeados de temores? Porque cuando se pierde la relación con Dios, el temor del enemigo y del mundo se empodera sobre nuestro corazón. Toda persona que pierde la relación con Dios, porque el mundo vive bajo temor, bajo miedo, porque es un mundo que no tiene relación con Dios. Hemos perdido la relación con nuestro Creador. El hombre fue creado por Dios para tener una relación con Dios en el principio de la creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, en el libro de Génesis capítulo 2, dice la Biblia que Dios puso a Adán en el huerto de Edén. En el versículo 3 dice que Dios hablaba con Adán y Dios hablaba con Dios. Amén. Y Adán hablaba con Dios, perdón. Entonces debemos de entender
que desde el principio el hombre fue creado para tener una relación con Dios, porque donde hay relación con Dios hay vida. ¿Cuándo es que viene la tristeza, la muerte espiritual sobre una persona, sobre un hogar, sobre una familia? Cuando se pierde la relación con Dios. Por eso en los tiempos de Elí, en 1 Samuel capítulo 3, la Biblia nos revela la historia del sacerdote llamado Elí. Era un sacerdote puesto por Dios, mas sin embargo había perdido la relación con Dios. Y dice la Biblia que ya Dios no hablaba, no había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no había relación entre Dios y el hombre. Y en este tiempo se ha perdido la relación con Dios. Y cuando se pierde la relación con Dios, cuando dejamos de buscar a Dios, inmediatamente nos rodea el miedo, nos rodea el temor. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar de aquí a 5 años? Vivimos con miedo, perdemos el gozo. Cristo mismo, en Mateo capítulo 24, habló sobre las señales de los últimos tiempos. Y Jesucristo dijo que oiríamos de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, mucho engaño. Amén. Habría mucha traición. Jesucristo, cuando enfatizó y habló sobre las guerras, sobre los terremotos, sobre el hambre, Jesucristo dijo: no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca. La palabra alarmarse significa tener miedo, perder la paz. El cristiano que tiene a Cristo, el cristiano que tiene a Cristo en su corazón, no debe de tener miedo, porque nosotros estamos en luz, no estamos en tinieblas. Cuando nosotros miramos las señales que se están cumpliendo, deberíamos de glorificar a Dios, porque su palabra no miente. Esta es una señal que lo que está escrito en la palabra se está cumpliendo. O sea, que las señales que estamos viendo hoy es una evidencia que lo que Dios dijo es verdadero. Que la palabra que hemos leído en Mateo capítulo 24 es verdadero. Las señales son necesarias. Estas señales que estamos viendo de los últimos tiempos, guerras, terremotos, hambres, pestes, Cristo mismo lo habló en Mateo capítulo 24. Por eso cuando tú lees Mateo capítulo 24, te darás cuenta que esta es una evidencia que la palabra es verdad. La Biblia no miente. Lo que Cristo dijo se está cumpliendo. Entonces, al mismo tiempo nosotros nos da miedo, nos da temor. Pero cuando tú analizas que nosotros deberíamos glorificar a Dios, ¿por qué razón y por qué?